de Núcleo Radio. Llegó el momento de entrar en sintonía con Punto de Enlace, una visión compartida. Muy buenas tardes, bienvenidos a Punto de Enlace, una visión compartida, un programa de Diario Digital, hoy 16 de octubre de 2024, con una temperatura en el centro de la ciudad de 27 grados centígrados. Mi compañero David Casas, muy buenas tardes. Soy Toño Guerrero Hilton, contacto 1190. Hoy tenemos como invitada a la diputada Sandra Pámanes. Ella es vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Bienvenida, mi compañero. Gracias, Diputada, muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias. Al contrario, gracias por la invitación, la oportunidad de platicar con ustedes. Diputada, ¿cómo va la política en Nuevo León? Ya la gente a veces vemos enfrentamientos de un poder contra el otro. ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cómo lo ve usted desde el Congreso? Sí, mira, yo creo que sí venimos con una tendencia o una situación muy particular que se dio en los 3 años anteriores. Un año muy bueno al inicio de la administración de Samuel García como gobernador del estado, con acuerdos importantes que hicieron avanzar mucho en muchos de los proyectos que él tenía. Luego vino una confrontación, lamentable confrontación entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, que yo sí quisiera señalarlo por un tema muy en particular, la Fiscalía General del Estado. Y de ahí en adelante creo que todos los demás temas que deberían de importarnos a todos para poder construir acuerdos y avanzar, se colapsaron totalmente. Y entonces así ya no tuvimos un buen presupuesto para los siguientes años. Para el 2022 sí tuvimos, para el 2023 no. Se tuvo que hacer una reconducción del presupuesto, o sea, el que utilizamos en el 2022 se volvió a aplicar en el 2023. Y luego tenemos 2024 y sucedió lo mismo. Creo que en este momento hay la posibilidad de ahora sí hacer un cierre de las situaciones que se hayan dado en el pasado y empezar a construir acuerdos. Esta legislatura que vuelve a marcar una tendencia muy plural, donde ningún partido político tiene una mayoría ni simple ni absoluta, sino que más bien es la conformación de bloques de partidos, que sí nos puede ayudar muchísimo a poder avanzar y sobre todo esta disposición que ha mostrado el gobernador para iniciar a este diálogo y estos acuerdos es muy positivo para el Estado. ¿Hay voluntad del resto de las bancadas políticas? Yo creo que sí. Yo creo que a final de cuentas hay una inercia natural, porque muchos de los diputados que ahora están tanto en el PRI como en el PAN ya estuvieron en la legislatura pasada. Pero también creo que ellos mismos han entendido, porque yo he estado en diálogo con ellos, tanto con Heriberto como con Carlos de la Fuente, de decir, esta situación no le conviene a nadie. ¿Por qué? Porque hay muchos efectos colaterales de una confrontación que se da de esa manera. Los municipios, por un lado, ¿sí? Si no tenemos un buen presupuesto, no vamos a tener servicios de salud adecuados, donde también los municipios participan mucho en sus clínicas de salud municipales, que vienen con recurso estatal. El transporte público, que es otra situación que se da, no hay recursos, no puede haber un financiamiento claro y entonces otra vez tenemos esa consecuencia. Entonces los municipios tienen problemas, la ciudadanía tiene problemas y entonces creo yo que esa misma visión ya la estamos compartiendo todos los coordinadores y vicecoordinadores de grupos legislativos. Entonces, aún y cuando en este momento todavía hay de que si me reúno o no me reúno con el gobernador y esta inercia natural, creo que al final vamos a poder construir acuerdos junto con ellos. A mí me parece que es muy importante, además, ya no buscar culpables, sino tratar de convencer al adversario. Exactamente, así es como debemos de empezar a trabajar. Creo que las divergencias políticas siempre van a existir, siempre habrá la oportunidad de diferir, pero también hay oportunidad de construcción de acuerdos. Entonces, eso yo siempre digo que en la política ese elemento jamás puede dejar de existir. Esa posibilidad de que yo me puedo poner de acuerdo contigo en hacer, aunque sea el más mínimo acuerdo, puede traer consecuencias muy positivas. ¿Cuáles son las prioridades para Nuevo León, para En este momento creo que dentro de la legislatura lo principal es este tema acerca del presupuesto. Nosotros tenemos como fechas límites, gracias a Dios así están establecidas en la Constitución. El gobernador tiene hasta el 20 de noviembre para presentar este presupuesto de ingresos y egresos, este paquete fiscal. Aquí, por ejemplo, yo sí quiero dejar bien claro, el origen o quien tiene la responsabilidad de construir el presupuesto es el gobernador, es el Poder Ejecutivo. Esa responsabilidad no se la podemos quitar. De repente hay esta situación que también confronta de poder legislativo, en este caso el PRI y el PAN, de querer hacer su propio presupuesto. Meterle pluma o lápiz, como Así es, entonces eso no construye, ¿no?
vendrá este presupuesto hacia nosotros y creo que ahí es donde podemos nosotros priorizar. Hoy tuvimos una sesión de comisión de presupuesto y yo lo que proponía es realizar mesas de trabajo donde escuchemos a los organismos autónomos, en este caso la Fiscalía, el Poder Judicial, todo ese tipo de organismos que también requieren de recursos para su funcionamiento, y al mismo tiempo con alcaldes rurales, metropolitanos, periféricos, y obviamente con el tesorero del Estado y el gobernador. Así vamos a poder construir un buen presupuesto que ahora sí en los próximos 3 años le vaya bien a todos, sobre todo a la ciudadanía. ¿Y cómo vislumbra usted la posibilidad de que sí se llegue a buen fin con estas mesas de trabajo? Yo creo que sí. Sí creo que he tenido, te digo, este acercamiento y esta plática con los demás compañeros legisladoras y legisladores, y yo sí siento que hay una disposición para poder construir. Como te digo, yo platicando, por ejemplo, con Carlos de la Fuente, le decía, oye, lo que pasa es que esto no le conviene a nadie. Sí, tenemos nuevas administraciones municipales que también reciben un desgaste sin recursos, con falta de material para hacer su función y todo esto, y entonces requieren de recursos para poder avanzar. Entonces le digo, es mejor ponernos de acuerdo. Y creo que sí creo que puede haber esta posibilidad de diálogo. Esta situación de que ven y pídeme perdón y estas cosas, ya debemos dejarlas atrás. Sí. Creo que la madurez política tiene que caber en todos y a final de cuentas, estamos en esta función del servicio público por alguna razón y siempre tenemos que dejar de lado nuestro propio ego o nuestra propia persona para poder construir estos acuerdos y avanzar en favor de la ciudadanía. Para que nos entienda bien, quienes nos están escuchando a través del cuadrante y que nos ven a través del Facebook, es a partir del presupuesto cómo se pueden enfrentar después problemas como la seguridad, el transporte. El transporte público, el gobierno del estado ha hecho un gran esfuerzo por traer nuevas unidades, pero no son suficientes. Sí. La construcción de las nuevas líneas del metro también requieren de mayor inversión. Y lo que nosotros queremos es apostarle mucho a esta movilidad que la ciudadanía le urge tenerla. Y esto solamente se podrá dar a través de la construcción de un muy buen presupuesto. ¿Por qué? Porque también de allí el gobierno, aún y cuando tiene finanzas muy sanas, estamos en color verde, como le llaman, en este semáforo que establece la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de todas maneras necesitamos financiamiento, ¿sí? Y solamente se podrá dar por este aval que a través del Congreso del Estado se dé, para que pueda el gobierno luego acceder a Banobras o a cualquier otra institución, y entonces ahí vamos a tener proyectos que le van a dar mucho brillo a Nuevo León. Y es que no es mala la deuda cuando se maneja correctamente. Exactamente, así es. Y creo que Nuevo León tiene años ya de manejar con mucha eficiencia su deuda, y creo que sí es momento para darle este empuje a Nuevo León y de todas maneras mantenernos en buenos números. Ustedes que están cerca del gobernador como diputados de Movimiento Ciudadano, ¿cuál es el sentir del gobernante? ¿Sí hay voluntad de tener cercanía con los diputados? Sí, por supuesto. Mira, nosotros ya tuvimos una primera reunión. En esta primera reunión él dijo, voy a insistir, y yo también se lo dije de manera ahí en la mesa con mis demás compañeros, le dije, es insistir y persistir. O sea, necesitamos poder lograr estos acuerdos. Él mismo lo ha expresado, ha aprendido mucho. Es un hombre joven, pero eso no implica que no tenga la sensatez y la cordura para reconocer aquello en lo que se pudo haber equivocado en el pasado y cómo puede empezar a construir de mejor manera, y esto con esta responsabilidad que tenemos de representar a todo el pueblo de Nuevo León. ¿Cuál es la agenda de su partido de aquí en adelante o para el próximo año? Pues tenemos una agenda muy amplia en la que estamos trabajando mucho con los temas, por ejemplo, como decimos, de la movilidad, así es, en la de transparencia y rendición de cuentas, en este buen funcionamiento de los órganos autónomos, las fiscalías anticorrupción. El sistema estatal de anticorrupción debe de funcionar como debe ser, porque también ese es un lastre para Nuevo León. O sea, venimos arrastrando históricamente casos de corrupción que no se sancionan, etcétera. Bueno, tenemos que ponerle ya fin a esto. Y también estamos trabajando muchísimo en temas de igualdad, de paridad de género, de apoyo al campo. Tenemos diputados que provienen de los distritos rurales y esto es muy importante porque sí es una zona muy productiva para Nuevo León, pero que de pronto queda rezagada, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar en ello. Y es que el campo, la zona rural de Nuevo León ha estado abandonada por décadas a lo largo de la historia de este estado, y ahora con la inseguridad que se vive en caminos y carreteras y brechas. Sí, es importante, sobre todo porque
Pues lamentablemente el crimen organizado busca entrar por estas zonas con los estados aledaños, o sea, los que somos vecinos de estados muy complicados en muchas cosas, y a veces allí Fuerza Civil ha podido retener la llegada hasta el área metropolitana. Sin embargo, los municipios y las familias que viven en estos municipios están padeciendo este embate, entonces sí tenemos que estar muy al pendiente. ¿Habrá formas de reactivar estas zonas rurales, principalmente hacia el norte del estado y hacia el oriente, en los límites con Tamaulipas? Porque muchas familias son desplazadas hacia otros lugares, hacia otras entidades, hacia Texas sobre todo, sí. y los pueblos se quedan solos. Yo creo que estos proyectos de infraestructura carretera que el mismo gobierno del estado ha emprendido va a ayudar muchísimo a que también la productividad llegue allí, que haya más empresas que decidan instalarse sobre todo en este tipo de municipios y de ahí en adelante reactivar toda la economía en todos los sentidos. Entonces yo creo que sí hay una buena oportunidad. ¿Tiene esperanzas Nuevo León? Muchas, sí. muchas. Yo creo que lo que hasta hoy se ha podido establecer como una base sólida de crecimiento, el nivel de empleo, las inversiones que han llegado a Nuevo León es algo único, no se había presentado en el pasado. Entonces esto también nos lleva a que ahora solamente nos faltan estos 3 años para consolidar todo esto que se ha logrado construir, pero en base a una buena política. ¿Qué esperan ustedes del próximo, o ya de este gobierno federal? Nosotros esperamos una relación de cordialidad, de mucho apoyo, de un reconocimiento acerca de lo que significa Nuevo León en la geografía tanto política como económica, y que de ahí vengan todos los apoyos necesarios para reactivar todo lo que este gobierno está tratando de impulsar. Son proyectos macro, son muy importantes, que por supuesto requieren de recursos federales, y ahí es donde queremos trabajar también junto con la nueva presidenta de México. ¿No se corre el riesgo de politizar toda esta situación y se estanque la entidad? Yo espero que no, yo creo que esta disposición al diálogo que el gobernador ha puesto ya sobre la mesa y que estoy segura que va a mantener, nos puede ayudar muchísimo a tratar de oxigenar toda la política local. Yo sé que ya hay ansias de avanzar o de anticiparse a los procesos electorales, ya el PRI y el PAN ya hablan del 27, Morena también. Bueno, yo creo que es válido siempre y cuando no sacrifiquemos los temas importantes de la ciudadanía. Ya llegará el tiempo de enfrentarnos otra vez a una campaña, una contienda electoral, pero en este momento hay que enfocar todas las baterías, desde el Congreso, las alcaldías, en todo el gobierno del estado, a solucionar los problemas de la ciudadanía. Sí, ya este domingo pasado algunos ya dieron su punto de vista, sus ansias. ¿Usted cómo anda? ¿Todavía no vislumbra nada? No, yo por ejemplo, es una autocrítica personal también, porque tenemos que primero hacer muy bien esta tarea. Yo siempre he dicho que el resultado o lo que la gente luego puede premiar o castigar es lo que hagas en el momento en el que estás en el ejercicio público. Entonces ya lo demás, como dicen, vendrá por añadidura. Sin duda, ¿verdad? Sin duda. Así es. Sin duda. Pues es interesante lo que se está dando en la política de Nuevo León. Nunca se había dado así a 3 años de distancia. ¿Sí? Es que hay que parar. Hay que parar. Exactamente, hay que hacer un alto en el camino, reflexionar sobre lo que hemos hecho en el pasado y cómo podemos reconstruir. Yo decía que hay que reconstruir esa buena relación entre poderes. ¿Está Nuevo León muy maltrecho cuando hablan de reconstruir? ¿O no? Yo creo que sí hay situaciones en las que se ha lastimado a las personas, ¿verdad? Entonces, por eso te decía yo, eso te lastima, pero te lastima el ego, en realidad. Bueno, hay que despojarnos de eso, porque lo que está por delante o la responsabilidad que tenemos va más allá de mi propia persona. Por eso te decía, esta necesidad de ven y pídeme perdón y estas cosas, bueno, se entiende, pero no es una condición para que no podamos avanzar en los acuerdos. Melanie Moreno, saludos. Walter Elizondo, excelente invitada la diputada Sandra Pámanes. Y él pregunta, por favor, si la diputada nos puede ampliar más sobre su punto de acuerdo que presentó hoy en la sesión del Pleno sobre los centros estatales de convivencia. Sí, es muy importante. Yo he estado platicando con algunas madres y padres de familia acerca de lo que está ocurriendo en los centros de convivencia familiar. Ellos dependen del Consejo de la Judicatura y se crearon desde 2009 para tratar de establecer un vínculo entre los papás y los hijos, cuando ya hay un conflicto muy fuerte de agresión o de violencia familiar. Sin embargo, pues se suponía que esos espacios son para proteger
a los niños y a las niñas y adolescentes hijos de la pareja. Sin embargo, no se está cumpliendo con esta función. Lo que conocemos y tenemos de información es que no hay seguridad y que en muchas ocasiones han ocurrido sucesos violentos dentro de las instalaciones por alguno de los padres, que incluso ya hay una restricción, no puede acercarse a la mamá, etcétera, etcétera. Y entonces lo que nosotros hacemos es un llamado al Consejo de la Judicatura para que vigile, para que supervise, para que amplíe la seguridad y sobre todo que haya una buena capacitación para el personal que está laborando ahí, que son psicólogos, que son trabajadores sociales, para que estén muy al pendiente de la conducta antisocial que se está dando sobre todo de los papás o las mamás en esta situación. Algo que puede estar relacionado con esto, hace unos días estuvieron aquí con nosotros padres de familia diciendo que en el DIF estatal, algunos pues ellos usaron la palabra, les quitan a sus hijos la custodia, porque no van a fondo en una investigación, es decir, por alguna denuncia familiar o de un vecino, pues van por los niños. Sí. Y ellos piden una investigación a fondo, claro, claridad en estos hechos. Sí, por supuesto. Yo creo que sí hay que poner el tema de nuestras niñas, niños y adolescentes en un nivel más alto de prioridad para todas las instituciones. Yo hablo del Consejo de la Judicatura, lo mismo podemos hablar acerca del DIF, ya sea municipal o del DIF estatal. Y sí está faltando mucha formación, y quiero decirlo aquí, de jueces, sí, de lo familiar, porque de pronto toman decisiones donde no le dan el cuidado y la atención a los niños. O sea, no estamos cuidando a esa base, sino más bien a acuerdos o conflictos entre matrimonio que lamentablemente existen y se dan. Entonces sí creo que tenemos que trabajar muchísimo, porque muchas de las resoluciones que tiene el DIF, por ejemplo, es en base a la resolución de un juez. Sí, y si el juez dice, por ejemplo, que por ejemplo Mariana decía mucho en muchas ocasiones, dice, ¿cómo es posible que a un niño lo obliguen a tener que convivir con el papá o en este caso la mamá, pero que en la historia se marcaba muy bien que había violencia familiar? O sea, los papás agredían a los niños y que todavía los obligan a tener que tener esa convivencia. Entonces sí tenemos que revisar muy bien qué está pasando, tanto en los juzgados, a través del Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura y en estos centros donde se supone que debemos de privilegiar el cuidado de los niños y las niñas. Sobre todo ahora que las mujeres son mayoría en el Congreso. Sí, así es. Somos mayoría en este Congreso local y tiene ahora sí que dar una señal muy clara de hacia qué lado vamos a construir, qué temas son los importantes y que, bueno, nos unamos en los temas, que aquí también los partidos políticos no dominen la toma de decisiones, sino en nuestra propia disposición a construir a favor de la sociedad. ¿Cuál es su punto de vista acerca de la mejor manera o encontrar un esquema de que la política pues sea bien vista, porque los ciudadanos no ven con buenos ojos a los políticos? Sí, yo creo que una de ellas es mantener el diálogo abierto. Aunque nos duela, hay que aprender a recibir la crítica. Sí, cuando nosotros mismos nos abstraemos de lo que sucede entre la ciudadanía y queremos callar la crítica, creo que no es nada sano. Y en muchas ocasiones podremos estar de acuerdo con los vecinos o las vecinas, y en otras cosas no estaremos de acuerdo, y también tendremos la oportunidad de poder expresar o explicar claramente por qué y cómo ha sido la decisión que hemos tomado. Los políticos, digo, todos hicimos campaña, ¿verdad? Por ejemplo, en el Congreso, vas y tocas una puerta y lo primero que te dicen, ya vino a pedirme el voto, pero bueno, ya no regresas. Sí, entonces hay esa desvinculación, sí, ese divorcio, ahora sí hablando de esos términos, entre la sociedad y los políticos o los servidores públicos, que al final de cuentas no podemos aparecer solamente cada 3 años con un interés de tomar un cargo público. Entonces tiene que ser permanente. Yo siempre he dicho que la política es 50 y 50. Construcción de acuerdos, por ejemplo, en el legislativo, y el otro 50 es la representación ciudadana. Si no puedo con esta, entonces esta se va a debilitar también. Entonces sí, creo que es la manera en que tenemos que construir. O sea, que urge lavar el rostro de la política. Así es, y presentarlos tal y como somos, porque también es cierto que somos seres humanos, que también podemos tener carencias, sí, y que cometemos errores, sí, pero también es cierto que la ciudadanía también está ávida y dispuesta a escuchar y también ser parte de la solución de los problemas. ¿Qué le dicen en su distrito los ciudadanos? Principalmente eso, y la otra es, yo también he tratado de ser muy objetiva, muy imparcial en cuanto a decir, esta falla existe y, por ejemplo, el municipio no me la resuelve. Así sea de mi propio partido, yo tengo que ir a exigirle, ¿sí? O en este caso el gobierno del estado. ¿Por qué? Porque tienes que ponerte del lado del ciudadano. Si no te pones de ese lado,
entonces sí les estás fallando y entonces no estás reconociendo un error que verdaderamente de ahí parte para poder solucionarse. Si no lo reconoces, pues nunca se va a solucionar. Entonces creo que por ahí podemos empezar a construir esta nueva relación de políticos y ciudadanía, y me imagino que podríamos tener una sociedad todavía más participativa, no nada más en los procesos electorales, sino en cada momento en el que exista una decisión, por ejemplo, esta del presupuesto. Sí. Yo creo que también los ciudadanos necesitan saber de qué se trata, de qué estamos hablando, cómo se construye el presupuesto, de qué está integrado, qué va a venir a solucionar. Nosotros hablamos, si tenemos un buen presupuesto, se va a solucionar el tema de salud y se va a solucionar el tema del transporte. ¿Sí? Entonces, oye, pues qué padre, dime cómo lo van a construir y nosotros le aportamos también. ¿Qué significa para usted la política? Pues yo creo que para mí, yo siempre he dicho que aun y cuando, como tú dices, tiene una connotación negativa, para mí es el arte de servir. Sí, y yo también la veo como una vocación. Tiene que ser una vocación porque tiene que nacer desde la misma disposición de querer hacer bien las cosas, pero también que te mueva algo más allá de lo que es simplemente lo material. ¿Cómo nació el interés en la política de usted? Fíjate que por allá del año 1994, más o menos, yo trabajaba en la Cámara de Comercio y en esa Cámara de Comercio me tocaba analizar toda la información. Sí, yo les presentaba, estaba haciendo mi servicio social en la Cámara de Comercio y les acercaba a los periódicos, a los presidentes, a los directores y todo esto. Y había una situación crítica en el país. Matan al candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, en aquella época. Y yo decía, algo está simbrando a la política en México, ¿qué vamos a hacer? Y desde ahí como que yo tomé también la decisión de decir, tengo que hacer algo más para poder, aunque sea poquito, no sé. Nunca dije así como que quiero ser diputada o esto. No necesariamente un cargo público. Eso se fue dando después, pero sí fue lo que más me motivó para participar. ¿Y ha cambiado mucho la política o la forma de hacer política de esas fechas a ahora? Yo creo que sí, también, porque antes ideológicamente éramos muy claros hacia dónde, ¿verdad? Teníamos a un PRI que sabíamos que no sé qué y teníamos a un PAN y ahora no, pues ahora los vemos juntos, ¿verdad? O sea, en muchas de las decisiones cuando eran antagónicos totalmente, sí, ¿no? Surgieron incluso, su base ideológica era distinta. Ahora pues yo veo que, pues digo, las alianzas no son malas, pero sin embargo creo que hay principios básicos que no puedes romper con tal de obtener el poder, ¿no? Entonces sí creo que ha habido una modificación, este pluralismo al que hemos llegado, o sea, ya hemos tenido presidentes en México no solo de un mismo partido, ¿verdad? Tenemos ya el PAN, la alternancia del poder, y luego tienes ahora Morena. Sí, creo que sí es un cambio importante en la vida política, pero que tiene que ver y tiene que ir en beneficio de todos. Hoy ya no funcionan las ideologías, son las personas. Yo creo que de alguna manera, aun y cuando cada partido político tiene su propio estatuto, su propio programa de acción y todo esto, creo que también es cierto que la ciudadanía exige todavía más que solamente eso. Sí, y esto es la solución de los problemas. Y es ahí donde tenemos que unirnos todos para tratar de encontrar esas soluciones. Yo quiero volver un poco al problema del transporte urbano. Ya el gobierno adquirió cerca de 2.500 autobuses, sí, camiones. ¿Van por otros más todavía? Sí, se necesitan todavía más. Se necesita 5,000 para al menos llegar al nivel mínimo de funcionamiento del Estado. Sí, o sea, es que estábamos en un rezago tremendo. Sí, yo creo que Jaime metió algunas unidades, no fueron no suficientes. Rodrigo Medina, con la pena, pero no hizo absolutamente nada. Construyeron la ecovía, pero pues en qué condiciones quedó la ecovía, ¿no? Entonces, sí tenemos un rezago importante. Son esos 5,000 unidades de transporte y todavía tenemos que ampliarlo a 6,500 unidades y además las construcciones de las líneas del metro. ¿Y no cree usted que sería más importante que en lugar de que el gobierno estatice pues, prácticamente el servicio camionero, abra el abanico a inversionistas privados? Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Sí, el gobierno pues es difícil que pueda mantener. Yo creo que podamos llegar a estas 2,500 unidades sí por parte del gobierno del estado, pero también he escuchado al gobernador hablar sobre el financiamiento. Ahorita no se puede dar apoyo o financiamiento a las empresas de transporte, a los permisionarios, por esta falta de aval que todavía el gobierno puede dar, pero sí puede ser este aval para que los permisionarios, en este caso, tengan un financiamiento que les ayude a adquirir nuevas unidades de calidad,
modernizarse y de ahí en adelante que ellos también aporten a la solución de este problema. Creo que ahí sí es importante y se justifica endeudamiento del Estado. Sí, ahí sí se justifica y además es una responsabilidad compartida, porque por algo también existe la concesión al transporte público, entonces pues hay que ponernos a trabajar todos en una misma vía. Sabemos que tiene el tiempo ya medido. Sí, un poquito, pero aquí estamos. Bueno, por último, diputada, ¿cuál es su opinión sobre las formas en que se están enfrentando problemas como el medio ambiente, ¿sí? Y estos cambios urbanos que se dan en el centro de Monterrey? Sí, mira, bueno, en el medio ambiente creo que también empezamos con una situación crítica de contaminación. Luego ya vino este acuerdo a nivel federal con Pemex, que podríamos decir que es una. Sí. No podemos culparlos del 100% de nuestra contaminación, pero sí es una fuente de emisión importante de contaminación. Y luego con las empresas privadas que también tienen que poner mucho de su parte. Hemos mejorado muchísimo en la calidad del aire. Yo creo que la reforestación que el gobierno del estado también ha hecho es importante, necesitamos más árboles en todas partes. Lo que se ha venido haciendo, por ejemplo, en nuestra Alameda por parte del gobierno anterior de Luis Donaldo Colosio, sí ha sido también muy bueno, aún y cuando al principio no observábamos cómo lo iban a hacer, pero sí teníamos muchos árboles ya sin vida en nuestra Alameda. Y cada uno de los puntos tiene que convertirse en un pulmón de oxígeno para toda la ciudadanía. Y bueno, toda esta infraestructura del primer cuadro de la ciudad tiene que seguir avanzando. Esto de la ampliación de las banquetas de repente no nos gusta, sí, pero yo creo que sí tiene que ser el camino. Sí, tenemos que darle prioridad a los peatones más que a los vehículos. Y si tenemos un buen transporte de calidad, pues a lo mejor todos nos vamos a bajar del vehículo, de nuestro carro particular y vamos a estar en la disposición de irnos a utilizar un metro, o un transporte público para llegar a cada uno de nuestros puntos. Diputada Sandra Pámanes, muchas gracias por su presencia. Al contrario, muchísimas gracias por la invitación y aquí estoy a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias, un placer. Gracias. La diputada Sandra Pámanes, vicecoordinadora de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en el Congreso local. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. 4:30, continuamos con ustedes en Punto de Enlace, una visión compartida, un programa de diario digital, aquí en Contacto 1190, 4:30.